Brevemente, porque nuestro invitado va inmediatamente a la sesión plenaria y es el congresista Marco Arana, vocero además de la bancada del Frente Amplio. Gracias por estar esta mañana con nosotros, muy amable. Muchas gracias, María Jesús, Sabemos por la invitación. que aquí usted va a la sesión plenaria y justamente queremos conocer la posición, ya sea a nivel también de la bancada del Frente Amplio. ¿Cómo ve la izquierda peruana el triunfo de Trump? Bueno, hay una primera preocupación dada la importancia geopolítica, económica, militar que los Estados Unidos tiene para el mundo y en particular para América Latina, ¿no? Y la preocupación tiene que ver básicamente con cómo actitudes que se han mostrado intolerantes, racistas, xenófobas, puedan endurecer y repercutir sobre la propia política de América del Sur, ¿no? Es decir, que aquellas posiciones que también las tenemos en el Perú, hay posiciones racistas, intolerantes, xenófobas, en contra de las garantías para los derechos civiles de las mujeres o de las personas de diversidad sexual. El peligro de esta elección es que estos sectores que están, digamos, medio ocultos o a veces agazapados, ¿no?, en nuestra propia sociedad, se sientan como avalados, ¿no? Es decir, hay una ola neoconservadora muy agresiva, muy intolerante. Así que hay una preocupación porque la repercusión política que eso pudiera tener, y en el tema económico sin duda también. Fundamentalmente, y eso quisiéramos un poco llegar, ¿no? ¿Cuál es la posición del Frente Amplio de la izquierda peruana, por ejemplo, a temas como el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica? Porque conocemos la posición del señor Trump. Podría peligrar, por ejemplo, nuestro TLC con los Estados Unidos, el futuro del TPP. Él ha señalado que esto perjudicaría, por ejemplo, echaría por tierra el desarrollo de su industria manufacturera, concretamente. Bueno, quienes deberían estar muy preocupados sobre ese tema es quienes en el país han promovido un acuerdo comercial sobre la base de desregulaciones y de falta de protección de nuestros derechos laborales. Como que Perú estaría en desventaja. Bueno, el Perú está primero en desventaja porque estamos compitiendo con un país industrializado. Nosotros producimos, digamos, productos no manufacturados o escasamente manufacturados y dependemos fuertemente en nuestro tema, sobre todo de industria alimentaria y tecnológica, por ejemplo, el mercado financiero norteamericano. Si bien es cierto, ha sido importante, digamos, perdió la importancia que tenía en las últimas décadas para el Perú. Sin embargo, lo que allí ocurra con las modificaciones que puedan plantearse. Un régimen proteccionista, por ejemplo, que pueda aplicar el señor Trump. Claro, él ha planteado en su discurso un régimen más proteccionista en el sentido de que considera que los derechos de sus trabajadores, de los trabajadores americanos, o el tema de la propia iniciativa para que los tratados de libre comercio abran los mercados, según él y el discurso que ha manejado. El discurso nacionalista que ha manejado el señor Trump, es que finalmente un es lo que ha calado, ¿no? Nacionalista, ultraconservador, que para decirlo en términos de teoría política es un discurso fascista, ¿no? Esto en el sentido de que por un lado populismo ultraconservador de derecha, ¿no? Y eso puede tener implicancias en materia económica. Yo creo que sobre todo, por ejemplo, en el caso peruano, nosotros veníamos diciendo que es necesario acuerdos comerciales. Se opuso al TPP, ¿no es pero cierto? ¿Sobre la base de qué ideas? ¿Qué aspectos, digamos, de esta negociación consideran ustedes que debieron estar mejor? Para nosotros es muy importante que el Perú llegue a acuerdos comerciales y que nos abra nuevos mercados. Allí yo creo que hay que hacer... Es que no se puede, tampoco, no se debe, ¿no? O sea, somos una economía globalizada, ¿no? El problema es las condiciones en las que se negocia, ¿no? Por ejemplo... ¿En qué sector? Por ejemplo, en el sector textil nos ha ido re mal, ¿no? En el sector, por ejemplo, del acceso a servicios básicos o al tema de medicamentos, por el tema de las patentes, ¿no? No nos olvidemos que el TPP lo que ha hecho es priorizar el tema de los intereses de la industria farmacéutica sobre los intereses y el derecho a la salud de la gente. Entonces nosotros, por ejemplo, no estamos promoviendo adecuadamente el ingreso de medicinas o hemos firmado acuerdos que ponen en peligro la posibilidad de abaratar medicinas genéricas como el cáncer, por ejemplo, en temas como el cáncer, el SIDA, enfermedades raras. Y con Donald Trump en esos dos aspectos que usted nos ha señalado, que entiendo es una posición de bancada además, ¿no? Sí, es una posición ¿Cómo podrían empeorar o cómo podrían ser afectadas con la política de Trump? Bueno, si la economía peruana sigue siendo una economía fundamentalmente basada en el tema primario exportador, es decir, básicamente en la exportación de minerales,
como se ha hecho a lo largo de estos 20 años. Y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Porque en algún momento se pensó que exportando más mineral crecía más la economía. Los precios se cayeron y nos resfriamos, tuvimos un frenazo económico. Y en materia agroexportadora, si bien es cierto ha habido un avance importante, hemos perdido 2 décadas para promover, por ejemplo, una economía basada en la diversificación productiva, quiere decir inversión en turismo, inversión en pequeña y mediana agricultura, inversión en desarrollo de servicios y en el tema como piscicultura o maricultura o el tema de nuestra industria textil que tiene todavía un potencial importante, pero no hemos tenido políticas ni desarrollo tecnológico y educativo que acompañen ese proceso de crecimiento. No nos olvidemos que todas las economías como la peruana que iban creciendo, lo hemos visto en nuestros países vecinos también en Asia, el crecimiento fue acompañado de gran inversión y gran desarrollo en tecnología, en ciencia, en educación. Perfecto. Eso no ocurrió en el Perú, ¿no? En el caso le planteaba yo la pregunta en esos sectores que usted ha mencionado, ¿no? Usted un poco en su análisis iba por el tema de que el Perú habría negociado o estaría viendo este tema del TPP en desventaja. ¿Cómo podrían empeorar, según el punto de vista de ustedes, de aplicar un régimen proteccionista del señor Trump al Perú en las negociaciones? Lo que podría empeorar es que en el Perú tenemos una clase política que maneja la economía, que es la que ha ganado el gobierno con PPK, que es la que ha ganado el Congreso con el fujimorismo, que económicamente pueden mostrarse más papistas que el Papa, es decir, bajaron todas las barreras para lograr ingresar al mercado, en este caso norteamericano, y ahora Trump está diciendo del país que promovió estas iniciativas, oigan, yo puedo poner barreras, yo puedo comenzar a cuidar la industria. De hecho, lo ha anunciado, es parte de su plataforma electoral. Pero es que incluso... Él va a revisar los TLCs, ¿no? No olvidemos el tema con Canadá y México, naturalmente el TLC con el Perú, entre otros, y por supuesto el TPP que... Los que podrían encontrarse como, digamos, al desnudo son los ultra neoliberales peruanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no nos olvidemos que mientras en Estados Unidos decían no vamos a vender nuestra industria petrolera. Recordemos que hubo un momento en que China quiso comprar la industria petrolera norteamericana y dijeron no. En el Perú, si pudiéramos vender todo, se habría vendido todo. Bueno, de hecho, hay regiones... Pero el Perú está interesado en mejorar los niveles de intercambio comercial, obviamente con Estados Unidos. Pero no desprotegiendo y no dejando de incentivar aquellos sectores que nos interesan a nosotros. Es decir, en esta situación, por ejemplo, nosotros bajamos todo lo que significan derechos laborales, ¿no? Los tiramos al suelo. El señor Trump ha ganado diciendo... No, vamos a proteger a la clase trabajadora. Claro, vamos a ver qué implica eso, porque en realidad... la clase media perdida, ¿no? Por ejemplo, si en el Perú nosotros, en este caso, los neoliberales se ponen más papistas que el Papa, porque en este caso Estados Unidos promovió políticas neoliberales, ahora Trump está diciendo, bueno, vamos a ir a políticas proteccionistas. Cuidado, porque en la lógica de ellos, que es una economía muy grande y de la que dependemos mucho, uno de los peligros que hay es que al tratarse de un país industrializado, en todo lo que les convenga a ellos nos exijan ceder más. Claro. Y entonces podría ser mucho más perjudicial. ¿Qué sectores serían más afectados en ese sentido? Tampoco dependemos en total la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los temas que hay que mirar con atención es todo el tema de la soberanía alimentaria y todo el tema ambiental para el Perú. El turismo. El turismo en este caso, aprovechar. Nosotros hemos abandonado la agricultura de pequeña y mediana escala y todo nuestro potencial de biodiversidad y hemos abandonado el turismo, sin duda. Por ejemplo, no es posible que una ciudad como Cancún reciba tantos o más turistas que todo el Perú entero. Y el potencial turístico del Perú, no solo el turismo arqueológico o cultural como se promueve en el caso del Cusco, ¿no? Sino nosotros tenemos potencial ecoturístico, tenemos un potencial de turismo gastronómico, tenemos un potencial para poder de impulsar turismo todo esto que usted señala, congresista, ¿no? Es importante la actitud también política y las decisiones que se tomen en un Congreso en el que cuál es el ambiente, cuál es la atmósfera política que se tiene en el Congreso de la República en temas como, por ejemplo, el Tratado Transpacífico, los TLCs, el tema de la diversificación productiva. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? Para ir a temas puntuales, por ejemplo, el día de ayer se vio en la Junta Directiva del Congreso la necesidad que los debates que están habiendo sobre la suscripción del TPP pudieran ser debates mucho más transparentes, ¿no? O sea, por ejemplo, la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente planteó la necesidad de que
se pasara a la Comisión de Pueblos Indígenas para mirar si el TPP no iba a afectar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y nuestra biodiversidad, ¿no? Pero ellos dijeron, no, ese es un asunto técnico, se queda en la Comisión de Comercio Exterior. ¿Ustedes rechazan esta decisión, ¿no? Nosotros lo que queremos es que haya un debate mucho más transparente, en Europa más abierto. En el que puedan fluir más opiniones, sugerencias. Así es, y en el que quede claro que el Estado peruano va a inclinar la balanza del lado de los bienes públicos, es decir, por ejemplo, la salud de todos los peruanos, que prime por encima del interés de las grandes corporaciones farmacéuticas. Ese tipo de... No hemos visto ni en el fujimorismo ni en el partido de gobierno una apuesta y un compromiso serio por hacer que primen los intereses y los bienes públicos, sino por el contrario, el favorecimiento de los bienes privados. Y de lo que se trata en el Frente Amplio no es de negar la importancia de los bienes privados ni de la inversión privada, sino de armonizar los bienes privados y los intereses privados con los bienes públicos. De eso se trata. Entonces hay que mantener un equilibrio mayor, igual con el tema medioambiental, que es un tema muy preocupante, ¿no? Muy preocupante, y usted defiende mucho, ¿no? Lo hemos podido conocer también. Y debiéramos avanzar más en esa dirección. Pero en el tema medioambiental planteaban ustedes, por ejemplo, qué aspectos, digamos, podrían estar en contra. Estamos un poco viendo cuál va a ser la repercusión, ¿no es cierto?, en el mundo, en el Perú, en los temas que nos unen con los Estados Unidos, a partir del gobierno de este señor Trump, cuyo mensaje para muchos es preocupante, asusta, para otros señalan que incluso esta cuestión altisonante del mensaje de Trump podría ser parte también de una estrategia de campaña, ¿no? Bueno, en alguna medida. En realidad, bueno, el hecho de que el presidente Kuczynski se haya manifestado durante la campaña en favor de la candidata demócrata, ¿no? Ojalá que le dé la fortaleza para decir, miren, las condiciones en las que queremos negociar no son la de las declaraciones altisonantes. ¿Algo que pueda tranquiliza tener este mensaje conciliador, ya el otro tono, cuando el mensaje de Trump no, hay que esperar, María Jesús, porque hay un tema siguiente. No nos olvidemos que estamos hablando de una de las mayores economías del mundo y de una de las principales potencias militares que además está en guerra en varios países del mundo. Entonces, el problema es que si tenemos un presidente que se cree Rambo, ¿verdad? O se cree o Arnold Schwarzenegger, ¿no? El peligro de eso es cómo eso puede desestabilizar las economías y la política y en realidad las relaciones comerciales y además la situación del clima de violencia que se vive a nivel mundial. Ahí hay un tema que nos preocupa y en el caso de América Latina no nos olvidemos que el Perú está abriéndose a las economías asiáticas, a la China, hacia los BRICS, ¿no? Y un peligro que hay es que el impulso que el Perú está buscando para diversificar sus mercados y diversificar además sus fuentes de financiamiento, en este caso si Trump vuelve a la doctrina Monroe, América para los americanos, y comienza a decir para los estadounidenses, en otras palabras. O los latinos que ya son americanos, ¿no? Que son finalmente los que le han dado también el voto. Así es, y se muestra con una actitud, digamos, de hegemonista total. El peligro es que desequilibre esos intentos que estamos haciendo para abrirnos a la APEC, para abrirnos a los BRICS, para abrirnos a otros mercados. Porque a lo mejor se le ocurre al señor decir, mi patio trasero tiene que volver a quienes siempre lo controlaron y dirigieron las políticas. Seguramente temas que le preocuparán al señor Trump, que tendrá que trabajar muy bien, son las relaciones con China, con Siria, en el caso de este tema de la violencia, y por supuesto México, ¿no es cierto? Usted como Frente Amplio y la posición de la izquierda peruana, en este caso, es en todo caso de apertura de mercados. Es apertura de mercados y diversificado, y sobre la base de la cautela de derechos ambientales, derechos territoriales, derechos laborales, sobre la base del desarrollo y no del desmantelamiento de nuestra industria nacional como lo han estado haciendo. En ese sentido yo sí creo que es importante que en el Perú lleguemos a entendimientos. ¿Quién no quiere que nuestra industria textil se fortalezca, nuestro turismo se fortalezca y que nuestra biodiversidad? Y cuidar más nuestro medio ambiente, ¿no? Sin duda, no se puede someter el medio ambiente a la dictadura del mercado. Muchas gracias al señor Marco Arana, congresista y vocero de la bancada del Frente Amplio, dándonos su punto de vista sobre la posición de su bancada y también cómo ve la izquierda peruana este triunfo de Donald Trump. Una pausa, 10:01.